Muy buenas noches, estimados televidentes. Ya estamos dando inicio a nuestra edición de Avia Yala Mundo correspondiente a este lunes 26 de febrero de 2018. Como siempre, les invitamos a que nos acompañen en los próximos 27 minutos con análisis y comentarios de los principales hechos de la actualidad internacional. Vamos rápidamente ya a nuestro primer bloque y el tema se impone y es la agudización de la situación en Siria, particularmente en la región de Guta Oriental, situada al este de la capital de esa nación árabe, Damasco. ¿Qué es Guta Oriental y por qué es trending topic en las principales redes sociales desde el pasado viernes y que ha continuado durante este lunes? Pues bien, Guta Oriental es la campiña de la capital de Siria, de Damasco. Es uno de los suburbios más populosos del Gran Damasco, otrora caracterizada esa región por el aroma verde y fresco de los cultivos intensivos de frutales y de vegetales. Y dije otrora, no me he equivocado, porque así fue hasta que los grupos terroristas se apoderaron de casi 100 kilómetros cuadrados para desde allí lanzar continuos ataques y atentados contra barrios del este y el sur de Damasco, como podrán ver en las imágenes que estamos transmitiendo en estos momentos. Sin embargo, a pesar de que estos ataques y atentados de esos grupos terroristas que están allí resguardados en barrios y en pequeñas poblaciones de Guta Oriental han dejado cientos de víctimas durante todo el conflicto en diversos barrios de Damasco, con esos atentados, esos lanzamientos de cohetes que han hecho desde Guta Oriental hacia el sur y el este de Damasco. Los últimos días es cuando ha venido a generar mayor preocupación en los medios occidentales, o sea, cuando Guta Oriental ha salido más en los medios occidentales. Antes no, antes los hechos se estaban suscitando, las víctimas estaban aconteciendo fundamentalmente en Damasco y eso no era objetivo de los diversos medios de Occidente. Sin embargo, ahora con la ofensiva que ha iniciado el ejército sirio, una fuerte ofensiva contra estos grupos terroristas, entonces se ha reactivado la agresividad mediática occidental, tanto contra el gobierno sirio como contra su presidente Bashar al-Assad. Ciertamente hay que reconocer que con la intensificación de los combates han ocurrido numerosas muertes entre la población civil. Es lo más lamentable del hecho, realmente hasta el propio gobierno sirio lo ha lamentado, pero dichos medios occidentales no han denunciado que son precisamente las formaciones islamistas vinculadas al Frente al-Nusra y a otras agrupaciones con vínculos y lealtad mostrada a Al-Qaeda y también al Estado Islámico, los que han utilizado a estos civiles como escudo humano y por tanto durante esta ofensiva del ejército sirio lamentablemente también han ocurrido grandes víctimas o numerosas víctimas dentro de la población civil. La crisis ha conducido a la Organización de Naciones Unidas a reunirse con urgencia, pues allí en Guta ya están escaseando las medicinas, el hambre crece y por supuesto los terroristas mantienen sus posiciones aunque mermadas por esta fuerte ofensiva del ejército sirio. El resultado ha sido una resolución que el pasado sábado acordó establecer alto el fuego durante 30 días, que por supuesto no incluirá a los grupos vinculados ni al Estado Islámico ni tampoco a la alianza terrorista Hayat Tahrir al-Sham, liderada en este caso por el Frente Fatah al-Sham, antiguamente conocido como Frente al-Nusra, y que mantiene vínculos estrechos y reafirmados por ellos mismos con Al-Qaeda. Lamentablemente los terroristas, muchos de estas agrupaciones son apoyados por estados desde el extranjero y han continuado bombardeando Damasco pese a sus afirmaciones de que se iban a ceñir al cese de las hostilidades que se había acordado en Naciones Unidas el pasado sábado,
que fue apoyado por todos los integrantes del Consejo de Seguridad y que incluso se recalcó tanto por la máxima dirección de Naciones Unidas como de Rusia en particular, de que no iban a estar incluidos estos grupos terroristas. Vamos a continuar ahí en Siria porque precisamente a propósito de esta medida, de este acuerdo tomado en Naciones Unidas, que no se ha podido cumplimentar durante las primeras 24 horas, porque como decíamos, los grupos terroristas no se han ceñido a ese alto el fuego, han continuado generando bombardeos y ataques con morteros contra barrios periféricos de Damasco, ocasionando también víctimas lamentables allí en Damasco, incluso niños, el caso de una pequeña de 2 años que falleció el domingo por culpa de estos ataques con morteros por parte de los terroristas, que no ha sido reflejado por los medios occidentales, que en cambio han estado insistiendo en que no se ha ejecutado el inicio de este alto al fuego. Pues bien, el mandatario ruso, a quien tienen ya en su pantalla, Vladimir Putin, acompañado de conjunto con el ministro de Defensa de ese país, que está ahí a su lado, el general Sergei Shoigu, han informado que ordenaron ya de inmediato, a partir de este próximo martes, la instauración de una tregua humanitaria en Guta Oriental para que pueda ser evacuada la población civil y a su vez suministrado medicamentos y alimentos a los habitantes de esa región. Aquí ven los ómnibus que va a facilitar, que ya está facilitando el gobierno sirio a través de ese corredor humanitario que Siria, el gobierno lo había instaurado desde el sábado, pero que no se ha podido cumplimentar debido a las acciones de estos grupos terroristas, aunque como ven están allí situados, y a partir de mañana esta tregua va a instaurarse entre las 9 y las 14 horas locales, allí en las proximidades de Guta Oriental, como les decía, para la evacuación de estos civiles, un corredor humanitario que también aportará alimentos y medicina para quienes no puedan de inmediato traspasar el corredor humanitario, pero que puedan recibirlas allí en las instalaciones médicas que están bajo el asedio de estos grupos terroristas en Guta Oriental. El horario de esta tregua, anunciada por el mandatario ruso y confirmada por el ministro de Defensa Sergei Shoigu, no fue del agrado del ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, quien llamó a consultas al embajador ruso en Londres, sobre todo para pedir explicaciones sobre las limitaciones de tiempo de ese alto el fuego, lo cual le fue explicado, le fue indicado, y por supuesto, ante la inactividad de otras potencias que sobre el terreno no están actuando, aunque en Nueva York han pedido y acordado ese cese el fuego, las autoridades de Rusia van a apoyar al gobierno de Siria con esta medida durante varios días para facilitar la evacuación de estos civiles y por supuesto la entrada de alimentos y medicinas a estos barrios que están bajo el control de estos grupos terroristas y que, reiteramos, continúan asestando ataques con morteros y también con otro tipo de armamento contra barrios cercanos, periféricos del sur y del este de Damasco, porque realmente estas localidades de Guta Oriental apenas se encuentran a entre 10 y 15 kilómetros de Damasco, lo cual le facilita a estos terroristas continuar estos ataques y no ceñirse a ese alto el fuego que fue acordado el pasado sábado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a continuar en Siria. Como les decía, es el tema capital de inicio de esta semana y aquí en nuestra edición de Avia Yala Mundo no podíamos soslayarlo, y es que el canciller ruso, vamos a continuar en esta interacción de Rusia en el conflicto de Siria porque realmente es el que está llevando el protagonismo para la búsqueda de soluciones. Pues bien, el canciller ruso Sergei Lavrov, durante una rueda de prensa después de un encuentro que sostuvo con su homólogo titular de Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, ha reiterado que en este cese el fuego acordado allí en Naciones Unidas no se van a incluir ninguna de estas organizaciones terroristas que están actuando en Guta Oriental. También el jefe de la diplomacia rusa rechazó, en presencia de su homólogo alemán,
Sismas Gabriel, y de forma categórica los informes que han estado vertiendo algunos medios durante esta jornada de lunes, medios occidentales esencialmente, sobre un supuesto ataque químico en la región de Guta Oriental. En rueda de prensa que ofreció allí en Moscú, Lavrov indicó que algunos medios, citando a un personaje anónimo que reside en Estados Unidos, dio todos estos detalles, el jefe de la diplomacia rusa, han estado difundiendo una desinformación sobre el uso de gas cloro que se había producido el domingo o en la mañana del lunes en Guta Oriental. Según Lavrov, los informes publicados citan a los llamados cascos blancos, quienes informan que varias personas habían sufrido los efectos del gas cloro lanzado durante los bombardeos aéreos y disparos de cohetes del ejército sirio contra el enclave de Guta Oriental. El canciller ruso acusó a estos llamados cascos blancos de difundir esta falsa noticia e incluyó la posibilidad de que otras fuentes también publiquen informaciones similares, como el llamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que radica en Londres y que, según el canciller ruso, es de dudosa credibilidad. Tras otro encuentro con otro homólogo, en este caso su par portugués Augusto Santos Silva, activa la jornada para el canciller ruso. Primero el encuentro con Sismas Gabriel, su homólogo alemán, y acá ya lo ven en el encuentro que sostuvo prácticamente de forma inmediata con su par portugués Augusto Santos Silva. El jefe de la diplomacia rusa reiteró nuevamente los puntos de vista que había aportado en presencia de su homólogo alemán y aseguró además que el alto el fuego en Siria solo será posible cuando todas las partes involucradas en el conflicto logren acordar la implementación de esta medida. Subrayó que la resolución de la ONU aprobada el sábado último bajo el número 2401 expresa claramente la manera en que se debe implementar el alto el fuego para garantizar la entrega de ayuda humanitaria. Acotó el canciller ruso que este proceso no comenzará hasta que todas las partes del conflicto acuerden la manera en que el cese de hostilidades sea completo y este rija en todo el territorio de Siria y que, por supuesto, sin incluir en ningún caso a ninguna de las agrupaciones o alianzas entre movimientos extremistas vinculados a las principales formaciones terroristas que la humanidad entera ha estado combatiendo en los últimos años, con particular énfasis en Irak y en la propia Siria. El Estado Islámico, el Frente An-Nusra y otras formaciones vinculadas con Al-Qaeda. Esta es la situación que está en estos momentos aconteciendo en Siria. La situación, por supuesto, va a proseguir de una manera lamentable para el pueblo sirio porque no se ven inmediatas soluciones, pero estaremos atentos para, por supuesto, traerlos acá a otras ediciones de Avia Yala Mundo. Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso vamos con más detalles de otros temas importantes de la agenda internacional en la que Naciones Unidas está también involucrada. En segundos regresamos. ¿Quieres ser cineasta? Tu mejor opción es la Escuela Andina de Cinematografía, junto a los grandes maestros del cine boliviano y la mejor tecnología. Inicio de clases, 19 de febrero. Informes al 228-1854 y 705-56-770. La Paz, Bolivia. One World, Many Connections. Un programa que nos conecta con el mundo para crear comunidad, para integrarnos y conocer personas que trabajan por el bien común. Connected. Conectados por Avia Yala Televisión, un continente de culturas.
Y ya damos inicio a nuestro segundo bloque, lo vamos a hacer directamente en Europa, porque este lunes en Ginebra, la ciudad suiza que acoge la sede europea de Naciones Unidas, tuvo lugar una sesión muy importante del Consejo de Derechos Humanos, en el cual estuvo presente el propio secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Guterres allí denunció estas imágenes que ustedes están viendo ya en sus pantallas y que es el sufrimiento extremo que está teniendo la minoría musulmana rohingya en Myanmar, un país del sureste del sur de Asia, también conocido como Birmania. Durante su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Guterres, a quien tienen ustedes en sus pantallas, exigió a las autoridades de Myanmar garantizar el acceso humanitario sin restricciones a la minoría rohingya, que vive casi exclusivamente en el estado birmano de Rakhine, situado al este del país y aledaño a la frontera con Bangladesh. Precisamente desde agosto pasado, cerca de 700.000 musulmanes rohingyas cruzaron hacia Bangladesh huyendo de las atrocidades del ejército birmano. Según el diplomático portugués, quienes huyen relatan sus pesadillas y denuncian las atrocidades de los budistas extremos, o sea, budistas extremistas, como que les calcinan sus casas y les destruyen sus aldeas. La represión del ejército birmano contra los rohingyas ha sido categorizada por la Organización de Naciones Unidas, y así lo pueden ver en estas imágenes, como una situación de extrema gravedad y de una acción que califica como limpieza étnica. Un hecho que ha llevado también a los ministros de Exteriores de los países que integran la Unión Europea a pedir a la jefa de la diplomacia de los 28, Federica Mogherini, que proponga sanciones contra generales de las Fuerzas Armadas de Birmania por su violación sistemática de los derechos humanos de la comunidad musulmana rohingya allí en Myanmar, y más que eso por las matanzas que han podido ser documentadas en los últimos meses, desde el pasado año y en lo que transcurre ya de 2018. Vamos a seguir en Europa porque precisamente los ministros de Exteriores del Grupo de los 28 de la Unión Europea solicitarle esta reunión importante a la jefa de la diplomacia de la Unión, a Federica Mogherini, pues se reunieron allí en Bruselas de manera inmediata. Así lo exige la difícil y crítica situación que tiene esta comunidad musulmana rohingya allí en Myanmar, y reunidos en estas instalaciones que ustedes ven ahí en Bruselas, sede de la Unión Europea, pues acordaron preparar sanciones contra altos cargos militares de Myanmar por este genocidio contra los rohingya. Durante la reunión con Federica Mogherini, ya acá tienen imágenes de algunas de las reuniones en las que se encuentra la titular de la diplomacia europea, Federica Mogherini, pues los ministros apoyaron congelar activos de estos altos jefes militares birmanos y prorrogar el actual embargo de armas y material represivo. Durante el encuentro, Mogherini y los cancilleres de los 28 repudiaron los abusos generalizados cometidos por el ejército de Myanmar, incluyendo violaciones y asesinatos contra esta minoría musulmana, aunque no presentaron aún los nombres de los altos oficiales birmanos que van a estar incluidos en esta lista negra, en estas sanciones que se emprenderán contra ellos por la matanza de esta minoría musulmana, contra esta situación categorizada por las Naciones Unidas como limpieza étnica. Vamos a nuestra segunda pausa y para el final vamos a estar acá en nuestro continente.
Seleccionamos las mejores variedades de uva para galardonar el coraje de nuestro pueblo, reflejando en esta botella el espíritu de 200 años de libertad. Este es nuestro bicentenario. Colbert, dan gusto a la vida. Revisamos el acontecer cultural en nuestro país. Conversamos con nuestros actores culturales y seguimos de cerca nuestra agenda nacional. Avia Yala Culturas, el único informativo cultural de Bolivia. Del lunes a viernes a las 17 horas. Los esperamos. Solo por Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y ya estamos para terminar acá nuestro bloque de cierre. Como les había adelantado, vamos a hacerlo en nuestro subcontinente, en Sudamérica y específicamente en el gigante sudamericano, en Brasil, porque durante este lunes el Partido de los Trabajadores, el partido fundado y creado por su líder histórico Luiz Inácio Lula da Silva, ha nuevamente denunciado las persecuciones de tipo política que se están siguiendo contra algunos de sus principales líderes. Ha denunciado el PT que durante las últimas jornadas han ocurrido nuevos hechos y nuevos actos de persecuciones políticas contra sus líderes y que demuestran que en el país se vive esta escalada por parte de las autoridades, tanto gubernamentales como judiciales. Durante esta jornada, a quien ustedes ven ahora acá en sus pantallas, que es Gleisi Hoffmann, la secretaria general del Partido de los Trabajadores, comentó que la escalada de esta persecución política está directamente relacionada con el crecimiento del respaldo al expresidente Lula da Silva en las encuestas y sondeos sobre la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo, así como al auge de las manifestaciones populares en rechazo a las medidas del actual gobierno encabezado por Michel Temer y de las caravanas amplias que de forma popular se están realizando por todo Brasil. En una nota difundida a propósito de la invasión de la residencia del ex gobernador del estado de Bahía, Jacques Wagner, por parte de agentes de la Policía Federal, la también senadora Hoffmann apuntó que la sociedad brasileña está cada vez más consciente de que sectores del sistema judicial abusan de su autoridad para intentar criminalizar al Partido de los Trabajadores. Hoffmann agregó que tales intentos alcanzan incluso a los abogados que defienden a los líderes del PT, como ha acontecido en el caso de los abogados que han estado defendiendo al exmandatario Lula da Silva, y que también alcanza a otros abogados que están denunciando la politización que tiene el Poder Judicial brasileño en la actualidad. Mientras más Ignacio Lula da Silva alcance intenciones de voto, o sea que más avance en esas intenciones de voto para las presidenciales de octubre próximo, más intentarán afectarnos con mentiras y operaciones mediáticas. Así lo ha denunciado Gleisi Hoffmann, que, como les adelantamos, es actualmente senadora y es la máxima dirigente nacional del Partido de los Trabajadores. Un hecho que se suma a toda la campaña que durante los últimos meses se ha estado realizando por parte de los grandes medios y del poder, el alto poder económico brasileño contra el exmandatario Lula da Silva, por sobre todo durante los juicios amañados que se le ha hecho, que finalmente terminaron en que el circuito federal, el cuarto circuito federal de Porto Alegre, elevara la solicitud de condena de cárcel de 9 años y medio a 12 años y un mes, una condena inicialmente solicitada por el juez federal Sergio Moro, y que este circuito de Porto Alegre le elevó a 12 años y un mes, pero que la batalla judicial todavía continúa por parte de los defensores de la inocencia de Lula da Silva para que
continúe siendo el candidato del Partido de los Trabajadores y de esa manera impedir lo que pretende la alta jerarquía brasileña, que es impedir a su vez que Lula da Silva pueda ser elegido presidente en octubre próximo, porque así lo están demostrando por el momento todas las encuestas y sondeos de todos los medios, incluso de los propios medios del alto poder económico brasileño, que una tras otra indican en sus resultados que Lula da Silva sigue teniendo la mayor y casi la superior por mayoría preferencia del electorado brasileño. Hasta aquí los temas de esta edición correspondiente a este lunes 26 de febrero de 2018. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico avialatvmundo@gmail.com y a su vez seguirnos en nuestras cuentas en Twitter @jcaviayala y @aviayalatvmundo. Como siempre, les esperamos mañana a las 21 horas aquí en Aviala Televisión. Muy buenas noches. En 1933, de las tierras del Valle Cochabambino, salía el libro titulado La Cima Fecunda, del autor Augusto Guzmán Martínez, obra que es significativa en términos cronológicos al ser la primera que sacó a luz antes de sus trabajos de crítica literaria y de biografías. La Cima Fecunda tiene por escenario la Guerra del Chaco, contienda bélica a la que asistió Guzmán. Por lo mismo, es una obra autobiográfica en que, por ejemplo, escribe al anunciar su partida tras haber vivido en la región llamada Yungas de Totora. Dice Guzmán: hoy, 18 de noviembre de 1932, parto en un con dirección al Chaco. Dejo a mis espaldas, sin esperanza de retorno, el enigma descubierto de los Yungas, donde he vivido con intensidad creciente y varia días de nobles expansión espiritual. Voy al encuentro de otra tierra que no es de paz sino de guerra, en medio de millares de hombres de mi tiempo que han de revelarla al mundo a costa de su sangre y de su vida. La novela ha sido valorada por distintos